hay bastante personal que tienen hijos de esta edad. Amén. Damos gloria al Señor. Ustedes están callados hoy. ¿Quién los regañó? Yo sé por qué ustedes están así. Yo lo sé porque como pastor he aprendido a tomarle la temperatura a la congregación. Ustedes están así porque hay una administración especial que antes de darse, guarde silencio, antes de darse, cuando el Espíritu Santo está dispuesto a ministrar de esa manera, la atmósfera se carga de una unción solemne. Cuando usted siente ese respeto, esa solemnidad, cuando siente ese descanso, es porque el Espíritu Santo lo está preparando a usted para una ministración especial. Por eso te invito a que cierres tus ojos, aún los ujieres. Todo el personal de avivamiento cierre sus ojos y vamos a adorar al Espíritu Santo. Vamos a bendecir la presencia de Dios. El grupo de alabanza aproveche. 2018 va a ser un tiempo de equilibrio en dar y recibir. Cierre sus ojos. ¿Qué tal si levantas un poquito tus manos? Recuerda que es una atmósfera de respeto. Es una atmósfera solemne. El anciano de días está enfrente tuyo en este momento. Hay hermanos que saben de qué estoy hablando y ya están llorando. Puedo escuchar las lágrimas caer en esta mañana. El Espíritu Santo está aquí. Espíritu Santo, Te amo. bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y de amor, bienvenido a este lugar. El anciano de días, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. tú le das sentido a lo que hacemos, Señor. Jesucristo, Eres bienvenido. bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, Padre omnipotente, de gracia, gracia y amor, bienvenido. bienvenido a este lugar. Levanta tu voz, iglesia. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Solo el piano. Este es el momento. Adora al Espíritu Santo. Se está derramando sobre ti de una manera especial. Yo necesito en esta mañana tocar el manto de Jesús. Yo
Yo necesito derramar mis lágrimas sobre sus pies. Yo necesito descansar en Él. Tómame en tus brazos, Señor Jesús. Hay personas aquí literalmente que se están sintiendo en los brazos del amado. Jesús ha venido para abrazarte, para decirte te amo. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Hay hermanos y hermanas aquí que Jesús no ha dejado de besarlos. Le está llenando el rostro de besos. Oh, si Él me besare con los besos de su boca. Jesús te está besando. Jesús te está abrazando. Porque Él te ama. Hay un bautismo de amor para avivamiento en esta mañana. Hay sanidad interior. Sana nuestras heridas, Señor. Sana nuestras heridas. Más, todos los que el Señor está abrazando, que ya sienten el toque, la presencia, colóquense de pie, por favor. Él está aquí. Ellos no pueden dártelo, solo Dios puede hacerlo. Solo el Señor puede llenar el vacío que hay en mi alma. Hay un gran quebrantamiento en avivamiento. Por eso era que sentíamos el ambiente solemne. Aleluya. Él es mi amigo, Él es mi compañero. Yo te amo. Cuánto he esperado este momento. Ha salido a las calles a buscarte. ¿Dónde han puesto a mi maestro? Decidme, ¿dónde lo habéis puesto? Yo no puedo vivir sin Él. Yo te necesito, mi Rey. Necesito tu presencia. Sin ti me muero. Sin ti me muero, Espíritu de Cristo. Yo necesito, así sea el toque más pequeño, lo necesito, la caricia más liviana que puedas darme. Así es que se busca la llenura del Espíritu Santo. Como un niño destetado está mi alma. Como el vigilante espera el primer rayo del sol en la mañana, así estoy yo en este día, mi Rey. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así avivamiento te dice, te necesito. No puedo concebir un minuto de mi vida sin tu presencia. No aceptaré un segundo de mi existencia sin ti, Dios. Aleluya, aleluya. Ya habéis visto al que ama mi alma. Tú lo debes conocer si le has visto. Dime dónde se ha ido nuestro amado. Mi Jesús vendrá, se llama el que ama.
a tu alma esa adoración. Habéis visto al que ama mi alma, tú lo debes conocer. Si le has visto, dime dónde se ha ido, pues no puedo yo vivir sin él. Y él se llama el que ama mi alma, tú lo debes conocer. Si le has visto, dime dónde se ha ido mi amado. Mi Jesús vendrá, él se llama el que ama mi alma, tú lo debes conocer, pues me ama. Dime dónde se ha ido, pues no puedo yo vivir sin él. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. 1.000.000 de gracias, Señor. 1.000.000 de gracias. Gracias. Porque tú estás con nosotros. Gracias. Bueno, hoy los ministros tienen una gran enseñanza. Amén. Cuando usted esté ministrando y sienta que el ambiente está muy natural, cuando sienta que lo sobrenatural no está, no siga, deténgase, porque el Espíritu Santo lo está probando para ver si usted sigue sin Él. Y ese es un error gravísimo. Nunca se mueva, no siga con su agenda si el Espíritu Santo está quieto. Entonces es momento de decirle: Espíritu Santo, te invito para que seas mi guía, para que hagas tu voluntad. Y fíjense que Él siempre se derrama y te bendice por haberlo esperado a Él. Amén. Filipenses capítulo 4 versículo 10 en adelante se titula el mensaje Dar y Recibir. Recuerde que Dios nos ha guiado en este comenzar de año a administrar las finanzas y la economía del pueblo. Incluso personas de otras congregaciones nos han estado preguntando por teléfono sobre esta administración. Así que aprovechemos nosotros que la estamos recibiendo acá en directo en nuestra iglesia local. Amén. Filipenses capítulo 4 versículo 10. Damos gloria al Señor. Me confirma con un amén cuando usted tenga la escritura. Se titula Dar y Recibir. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto en la Biblia tiene el título Dádivas de los Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de mi predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Repita conmigo: dar y recibir. Sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Diga conmigo, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos le quieren dar gloria a Dios? El apóstol Pablo termina esta porción que leímos diciéndonos la manera correcta en que debemos glorificar al Padre de nuestro Señor Jesucristo. También nos enseña cuál es la llave, cuál es la clave, qué es lo que tú debes hacer para que Dios supla todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos lo entendieron? Y también nos enseña qué es lo que tenemos que hacer cuando Jesucristo nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al hablar de finanzas, de economía, de dinero, de bienes, al hablar de cosas materiales, siempre la iglesia cristiana va a correr el riesgo de ser malinterpretada. El mundo critica a la iglesia cristiana por el hecho de que en la iglesia se hagan recolectas de diezmos y ofrendas. Aún dentro de la misma iglesia cristiana existen predicadores que rechazan hoy en día el hecho de dar los diezmos, el hecho de dar las ofrendas, e incluso han llegado a mandar a los pastores a trabajar secularmente, porque para ellos es ofensivo que un siervo de Dios sea mantenido o sostenido económicamente por la congregación que ministra. Hay predicadores que se sienten intimidados, avergonzados de tratar el tema de los diezmos, de las ofrendas, del dar y del recibir en el área de las cosas materiales. Pero yo les he enseñado a ustedes más de una vez que uno no puede ser más santo que la Biblia. No podemos ser más correctos que la palabra de Dios. No podemos ser más justos que el mismo Señor. Y Dios, sabiendo de todas estas confusiones, contradicciones que se iban a presentar en las diferentes doctrinas, no solamente en lo que tiene que ver con las riquezas materiales, sino que el diablo y el mundo se han esforzado a lo largo de la historia para crear alrededor nuestro una gran confusión de argumentos, opiniones, ideologías y aún doctrinas que la Biblia les llama doctrinas falsas originadas por espíritus de error. Entonces es importante que aquí en la casa de Dios, delante del anciano de días, ventilemos temas como estos que son controversiales. Número uno, para que usted tenga argumentos para taparle la boca a los leones. Número dos, para que no se dejen engañar por los espíritus de error y las doctrinas de demonios. Y número tres, para que usted pueda recibir la herencia que Dios ha destinado para ti en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Deben los ministros ser sostenidos económicamente por la iglesia? ¿Se deben todavía tomar ofrendas y diezmos en la iglesia? ¿No deberían los pastores trabajar secularmente y no agravar a la congregación? ¿Hasta qué punto es bíblico, nuevo testamentario o neotestamentario, el que en la iglesia practiquemos la razón de dar y de recibir? Volvamos nuevamente al texto.
encontramos al apóstol Pablo, autor de la carta a los Filipenses, haciendo memoria de un momento en su historia ministerial donde su estado de ánimo tocó el nivel más alto de alegría y de gozo. Pablo le habla a los filipenses antes de terminar la carta dirigida a ellos y les comenta que hubo algo que ellos hicieron que hizo rebosar el corazón del apóstol Pablo de un gozo que manifestó en gran manera. Leímos cuando él dice: en gran manera me gocé en el Señor. ¿Qué fue lo que hizo que el apóstol Pablo se alegrara tanto? ¿La sanidad de un enfermo en la iglesia de Filipo? ¿El reporte de servicios avivados en esa congregación? Lo que el apóstol Pablo lo llevó a sentir gozo en gran manera tiene que ver con el dinero, tiene que ver con lo material. El apóstol Pablo tuvo cuidado de incluir en la carta a los Filipos una porción de esa carta para hablar acerca de las cosas materiales, lo que implica que para Dios y para la iglesia es importante la condición económica de los hijos de Dios. Dios está interesado en que tú seas prosperado. Lo dije y lo repito en esta mañana para ver si alguien apoya esta declaración. Dios está interesado en que tú seas prosperado. De la misma manera como Cristo en la cruz del Calvario proveyó liberación para nuestro espíritu, salvación para nuestra alma y sanidad para nuestro cuerpo, también usted tiene que estar seguro que en la cruz del Calvario Cristo pagó el precio por tu liberación financiera. Cuando Israel salió de Egipto, Israel representa a la iglesia y Egipto el mundo. La tierra prometida es el reino de los cielos. Dice la Biblia y dice tu Biblia que Dios despojó a las egipcias y ellas se quitaron los collares, se despojaron de las perlas, de las esmeraldas, del oro. Y antes de que Israel saliera de la cautividad, antes de que Israel entrara en la tierra prometida, antes de que Israel se le rompieran las cadenas, los egipcios le entregaron sus riquezas a los israelitas. Lo que implica, si Egipto es el mundo e Israel la iglesia y la tierra prometida es el reino de los cielos, y ciertamente Dios nos habló 31 días en diciembre a través de la boca de la pastora Lauri y nos profetizó que estamos entrando en la tierra prometida. Y a la tierra prometida no se entrega, a la tierra prometida no se entra cautivo, a la tierra prometida se entra prosperado. Eso es Biblia. Si Israel entró a la tierra prometida con tanto oro, que incluso hicieron un becerro de oro puro, un becerro, una estatua de oro puro, te puedes imaginar la riqueza que llevaba Israel en el desierto hacia la tierra prometida. Entonces, si eso sucedió en la ley, ¿cuánto más no debe suceder en la gracia? Si la gloria postrera es mayor que la primera. Dios te sacó del mundo para el reino de los cielos, para bendecirte, para prosperarte, para desarrollar tu finanza, para que vistas espléndidamente y comas hasta saciarte. En esta mañana necesito alegría y gozo en este lugar. En esta mañana necesito gente que alabe a Dios en este lugar. En esta mañana necesito gente que reciba la palabra con fe, con esperanza, porque así es que se rompen las cadenas financieras. Yo creo que mi Dios me bendice. Yo creo que Dios me llamó a prosperidad. Yo creo que Dios me llamó a abundancia. 2018 es el año de la sobreabundancia de Dios. Lo recibo en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo se gozó en gran manera, porque él sabía lo que representa
el hecho de lo que los filipenses hicieron con él. Sigue diciendo la escritura que él se gozó en gran manera en el Señor, porque al fin los filipenses habían revivido. Diga conmigo, revivido. Diga conmigo, reactivado. Diga conmigo, algo que habían dejado de hacer, pero que lo habían tomado nuevamente. El gozo del apóstol Pablo radicaba en que los filipenses habían reactivado una práctica que tenían con él. Desde los comienzos del ministerio de Pablo, ninguna iglesia había tenido cuidado económico del ministerio del siervo. Todas recibían de él palabra de Dios. Todas recibían de él cartas poderosas. Todas recibían de él transferencia de espíritu y de poder. Todas querían que él les visitara. Pero solamente una iglesia, la iglesia de Filipo, tuvo cuidado de Pablo en sus necesidades económicas. Por un momento ellos dejaron de hacerlo. Y el apóstol Pablo, cuando ellos vuelven a bendecirlo económicamente, no se avergonzó. Hay incluso aquí en Avivamiento, hermanos, que no les gusta que los bendigan económicamente. Hay ministros que creen que es algo bueno no recibir dinero. Yo he aprendido algo. Nerio Castro es terreno fértil. Cuando alguien le da algo a Nerio Castro, está sembrando en buen terreno. Cuando yo rechazo algo que me van a dar, yo estoy impidiendo la cosecha que esa persona va a recibir. Por favor, abran su entendimiento. No es malo que usted sea bendecido. El obrero es digno de su salario. Y hay cosas que a ti te van a dar que no las necesitas, que no te van a quedar bien. A mí me han regalado prendas que no me quedan bien. Y yo desde que la veo sé que no es mi talla. Pero yo no digo, uy, hermana, se equivocó, no debió comprarme esa talla. Yo la recibo. ¿Por qué? Porque si no me queda bien a mí, significa que la bendición es más grande. Que Dios me ha dado esa prenda para que yo se la dé a alguien que sí le va a quedar bien. Y más bienaventurado es dar que recibir. Si una persona pobre me da una ofrenda, yo no voy a querer manifestar una humildad falsa diciéndole, no, yo estoy mejor que usted, yo soy el que le debo dar a usted. No, le estás impidiendo a esa persona que Dios la libere de su condición económica. Al contrario, de la gente que menos tiene, es de la que más tú tienes que recibir. Bíblicamente te lo pruebo. Una mujer viuda solamente tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Se lo iba a comer ella y su hijo para dejarse morir. Ya ella lo había dicho. Ella había hecho la lápida ya. Nos comeremos este poquito de harina y este poquito de aceite y nos morimos porque no hay más nada. ¿Y qué dijo Dios? Elías, vete a Sarepta de Sidón, donde hay una viuda que le he dado instrucciones para que te atienda. No lo mandó a una viuda rica, porque las ricas no necesitaban. Dios manda a los siervos a los pobres, porque los siervos cambian las circunstancias, porque los siervos tienen la unción que pudre los yugos. Cuando tú eres un cristiano próspero, a donde tú vas,
tú llevas prosperidad. Cuando Avivamiento se plantó en esta ciudad, decía Colombia que Santa Marta era la Cenicienta de Colombia. Y hoy en día ni siquiera los noticieros de Caracol y RCN daban las noticias de Santa Marta. Hoy en día Caracol y RCN tienen corresponsales que diariamente están hablando a la nación y a las naciones de lo que sucede en Santa Marta. Tenemos estadio de fútbol nuevo, tenemos un polideportivo nuevo, las calles han sido organizadas, puentes nuevos, edificios grandísimos se están construyendo en toda la ciudad. Cuando la iglesia de Cristo llega a un lugar, ministra prosperidad de Dios en ese lugar. Aleluya. ¿Y qué hizo Dios con la viuda? Elías le dijo: dame pan y dame agua. Y la viuda no renegó, se lo dio. Y dice la escritura que por 3 años y medio no faltó la harina, ni faltó el aceite en esa tinaja, en esa vasija. Todos los días la mujer encontraba provisión en su cocina, porque un siervo de Dios la animó a darle al siervo de Dios. Aleluya. Hay pastores que no tratan este tema. A mí me han invitado y me han dicho: pastor, para que hable de finanzas, porque yo no puedo hablar. La iglesia se me levanta cuando yo hablo de ese tema. Yo digo: pero ¿y en dónde está la Biblia? Palabra de Dios. Si la palabra de Dios habla de esto, tenemos que enseñarlo. Ninguno de ustedes debe sentirse avergonzado de tomar las ofrendas y los diezmos. Y no bajen la cabeza cuando el mundo dice que los pastores deben de trabajar secularmente. Ese es el diablo que quiere que los pastores estén empacando fideos, empacando espaguetes, ordeñando vacas y haciendo trabajo allá afuera, para que cuando suban al púlpito estén cansados, sin mensaje, sin unción y sin gloria. Pero cuando la congregación sostiene al ministro, el ministro tiene tiempo para buscar de Dios, tiene tiempo para buscar palabra de Dios. Escucha. Y cuando el ministro se sube al púlpito, los hermanos que sostienen el ministerio del ministro reciben una bendición más grande, reciben unción, reciben gloria. El pastor ministra liberación. Dios bendice tu casa y tu familia por la siembra que tú colocas en cada ministro. No sé por qué te tienes que avergonzar de hablar de economía, si en la economía está la bendición. Los pastores tenemos que enseñarle a la congregación que hay que dar para recibir. Y eso te lo demanda Dios, porque Dios le dice a los sacerdotes que en la boca del sacerdote el pueblo recibirá la ley. Y algo que los ministros de Dios van a tener que darle cuenta a Dios es de congregaciones que están arruinadas, están pobres y en la miseria, porque el pastor le dio miedo, se intimidó de enseñarle a la congregación que más bienaventurado es dar que recibir, y que el que le da a Dios, Dios le devuelve multiplicado. Aleluya. 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 Así que ellos habían reactivado. Ahora, este tema tiene que ser tratado con pinzas de cirujano. Por eso es que algunos se han metido en líos, porque al tratar el tema de las finanzas lo hacen de una manera incorrecta. Fíjese que el apóstol Pablo les dice: me gozo de que ustedes reactivaron el tener cuidado de mis necesidades económicas. Pero inmediatamente les dice, léanlo, dice: de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Primero les dice: ustedes dejaron de bendecirme económicamente, pero ahora me gozo de que han vuelto nuevamente a bendecirme en mis finanzas. Pero yo creo que no fue descuido de ustedes. No fue que ustedes fueron egoístas conmigo, sino que ustedes eran solícitos, es decir, tenían las ganas, pero no se les había presentado ¿qué? La oportunidad. Yo estoy viendo allí sabiduría del apóstol Pablo. Es posible que se hayan descuidado voluntariamente de él. Es posible que algún falso maestro entró en Filipo y dijo: ¿y ustedes para qué
se dejan lavar el cerebro del apóstol Pablo. Él les está quitando la plata. Él es un obrero fraudulento. Y ellos de pronto dejarían de bendecir al apóstol por eso, de pronto. Pero él utiliza la sabiduría. No es suficiente con decir las cosas, hay que saberlas decir. Dice que multitudes se convertían por la manera de hablar de los apóstoles. Ellos no solo predicaban, ellos sabían predicar. Para tratar con gente hay que tener sabiduría. Lo más difícil en esta vida, por eso los pastores escuchen esto, el llamado que tú tienes es el más difícil que hay dentro de las profesiones y oficios de la tierra. Porque el pastor depende del pueblo. La bendición del ministro depende del pueblo. El pastor tiene que tratar con gente. Y lo más difícil en esta vida es tratar con gente. Y la gente somos nosotros. No se ría mucho que tú eres gente también. Ustedes madres lo saben, yo lo escucho en la casa. Lauri de pronto ya está de tanto cocinar y dice: ¿qué van a comer? El error más grande que puede cometer una esposa, una madre. Sheila dice: yo quiero puré. Y Efraín dice: yo quiero patacón con pescado. Y yo le digo: yo quiero pechuga ¿con qué? Con bollo de limpio. Y cada cabeza es un mundo. Tratar con gente, dígalo, tratar con gente es lo más difícil. Pero el apóstol Pablo nos enseña, sobre todo en el tema de la finanza, hay que ser muy sabio. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cree que los pastores son robadiezmos. Dentro de la misma iglesia hay gente que no diezma. Ellos dicen: pastor, vamos a comprar algo, y lo compramos. Pero no son capaces de dar diezmo en el sobre, porque la mentalidad de ellos es que el pastor va a usar ese sobre para él. Y el día que vean al pastor y a la pastora en un carro, dicen: allá van mis diezmos. Esto es algo normal en la iglesia y ustedes tienen que saberlo manejar. Hay familiares de ustedes que los critican a ustedes. Dice: le vas a llevar el diezmo al pastor y mira, ahora tienes y me estás pidiendo para los pasajes. Entonces todo esto se da. Lo que hay que entender es qué enseña la Biblia al respecto. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses: ustedes reactivaron, y me gozo por ello, porque ustedes han vuelto a cuidarme en mis necesidades económicas. ¿Vamos bien? Utiliza la sabiduría al decir que ellos tenían ganas de hacerlo, pero que no tuvieron la. Versículo 11: no lo digo porque tenga escasez. Repita conmigo: no lo digo. ¿Por qué el apóstol Pablo les estaba hablando a los filipenses de este tema? Porque habían bajado los ingresos del ministerio del apóstol Pablo, porque en ese tiempo no tenía para comer dignamente. El apóstol Pablo es claro, por eso el que ministra este tema tiene que ser honesto. Este tema no lo puede predicar un ladrón. Este tema no lo puede predicar un ministro que administra mal las riquezas de la iglesia. El apóstol Pablo se esforzó para demostrar transparencia y les dice: yo no les estoy hablando de este tema porque yo tenga escasez. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque eso es lo que se ve. Entonces, cuando falta algo y tenemos que comprar algo, entonces es cuando hablamos de la semilla y de la siembra y del pacto. Cuando el pastor no tiene con qué desayunar en la casa, entonces es cuando hace un seminario sobre finanzas, con el propósito de recolectar dinero para satisfacer su necesidad.
Un ministro de Dios no predica sobre finanzas porque lo necesita. Parece que no están de acuerdo. En escasez o en abundancia, el ministro debe enseñarle a la iglesia que es más bienaventurado dar que recibir. Se lo pruebo. Aquí vinieron a hacer una campaña en el Estadio Antiguo y me llamó la atención que el coordinador dijo: vamos a tomar las ofrendas, pero no porque las necesitemos, sino porque Dios manda. Yo paré las parabólicas y dije: esto es nuevo, yo no había escuchado esto. Porque siempre que piden ofrendas te echan un cuento triste y hacen quedar a mal a Dios, porque para motivar, incluso no solamente en la iglesia, hay gente que te va a pedir un favor financiero y te echan un cuento triste y no se dan cuenta que el cuento triste está deshonrando a Dios. Porque la Biblia me dice a mí que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más no va a cuidar de sus hijos? Vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Usted puede pedir ayuda económica sin necesidad de hacer quedar mal a Dios. Dios cuida de sus hijos. Dios es responsable con su creación. Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace descender su lluvia sobre justos e injustos. Dios cuida de su creación. Y si cuida a los injustos para darles sol y lluvia, ¿cuánto más no va a cuidar de la iglesia de Él, de sus hijos? Tú no necesitas echar un cuento raro para que la gente te bendiga. Tú no necesitas echar mentira para que la gente extienda la mano para ti. Yo soy testigo que en medio de la abundancia Dios nunca deja de tocar gente para bendecirme. Y yo digo: Señor, pero ¿y por qué? Yo no necesitaba esto. Pero la Biblia dice: dad y se os dará. Medida buena, remecida, rebosante, darán en tu regazo. Porque con la misma medida con que tú mides, serás vuelto a medir. Dios no te da porque necesite, Dios te da porque Él es bueno y quiere bendecirte. Mira lo que dice la Biblia: al que tiene, Dios le da más. No dice al que no tiene, dice al que tiene, Dios le da más. Así que cambia ese cuento triste. Y en lugar de estar diciendo que no tienes, dile: Señor, yo tengo, pero quiero un poquito más. Si tú quieres darme más, dame más. Y así honras a Dios y no lo haces quedar como un padre irresponsable. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Tú vales más que una gallina piojosa. Tú vales más que una lechuza. Tú vales más que una tierrelita. Tú eres hijo del Rey de Reyes. Y Dios ama a todos sus hijos. Dios quiere prosperar a su pueblo. Hónralo. Da testimonio de que tu Dios cuida de ti. Aleluya. Una vez me dijeron: pastora, no digan en el púlpito que las cosas están bien porque la gente deja de diezmar y ofrendar. Y yo: Jehová reprenda al diablo. Dios bendice la economía y no voy a dar testimonio. El que deje de ofrendar porque yo digo que estoy en abundancia, allá él, el que sale perdiendo es él. Si tú dejas de sembrar en un terreno fértil, ¿quién pierde? ¿El terreno o el que siembra? El que siembra. Dios sigue bendiciéndome, pero a mí nadie me va a quitar el privilegio de dar el testimonio de que yo tengo un Dios que cuida de mí. Que no dependo de hombre, ni carne, ni sangre. Yo dependo del que está sentado en el trono de la gloria. Él es la fuente inagotable de toda bendición. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de Él. Él ha abierto los cielos sobre nosotros y nos bendice abundantemente. Hay que dar testimonio de que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que siempre está mal. ¿Y usted cómo está? Yo aquí mal, pero usted no tiene la culpa. Son como la pobre viejecita, tienen de todo, pero ellos nunca tienen. Tú nunca los ves metiéndose la mano en el bolsillo. Cuando sacan la cartera, la abren un poquito para que nadie vea qué es lo que tienen adentro.
Si acaso sacan la cartera. Hay gente que nadie les conoce el color de la billetera, porque ellos creen que si muestran que tienen, van a perder la gallinita de los huevos de oro. Yo he tenido gente aquí que siempre están deme. Y un día los visito y tienen aire acondicionado, muchachas de servicio, muebles lujosos, una buena casa, pero aquí en la iglesia tienen un bajo perfil. Deme. Wow. Como el viejito. 100 viejitos trabajaban en una finca y cada uno llevaba un bollo. Y un día a uno de ellos se le olvidó el bollo. Y los demás dijeron: bueno, como no trajiste el bollo tuyo, te vamos a dar una torreja de bollo cada uno. Y el día que no llevó el bollo, se comió 99 torrejas de bollo. Así son estos. Nunca tienen, pero cuando llegan a la casa, de tanto dame, pide. Tienen más que todos nosotros juntos, mi hermano. Pero eso no todo el que te pida tú tienes que darle. Usted tiene que sembrar en buena tierra, porque hay gente dentro de la iglesia que son vivarachos. No le gustó. El que no diga amén es porque le cayó el guante. Aleluya. No tenga temor de dar testimonio de lo bueno que es Dios con usted, porque eso no va a impedir que Dios siga bendiciéndolo. ¿Entendimos? No lo digo porque tenga escasez. Se lo pruebo nuevamente. Ese pastor, ese coordinador dijo: vamos a tomar las ofrendas, pero no porque necesitemos, porque ya todo está pago. La campaña está paga, el estadio está pago, las luces están pagas, los grupos de alabanza están pagos, el predicador, ya tenemos la ofrenda. Vamos a tomar la ofrenda porque Dios manda. Y leyó la escritura donde dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad. Lo probó bíblicamente, nos noqueó doctrinalmente. Yo pensaba que había que dar porque se necesitaba para pagar el estadio. Y él se mueve en una prosperidad tan tremenda que ya todo estaba pago. Y él dice: vamos a recoger la ofrenda por obediencia. ¿A qué? A la palabra que dice que hay que dar, no por necesidad. Tú no tienes que diezmar y ofrendar porque se necesite pagar cosas aquí. Tú no tienes que ofrendar, ni diezmar, ni ayudar a alguien porque haya una necesidad. Tú tienes que desarrollar una cultura de recibir y dar, porque mi Padre que está en los cielos lo manda. Y si Dios lo manda, los siervos obedecen. Si diéramos no por necesidad, sino por costumbre doctrinal, no habría necesidad. ¿No me escucharon? Si todos los cristianos diéramos por obediencia, no habría necesidad. Porque en el momento en que hay que comprar algo, hubieran los recursos hace rato para comprar. Pablo dijo: cada uno dé conforme a lo que fue prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Pablo dijo: no quiero que recojan ofrenda cuando yo llegue. Cuando yo llegue ya la bendición debe estar. No esperes que haya necesidad para entonces pensar: voy a pactar, voy a sembrar para que Dios me prospere. No, tú tienes que desarrollar una costumbre permanente de dar. Regala un bolígrafo, una camisa. El closet tuyo está lleno de ropa que ya no te pones. Tienes una cantidad de zapatos en el zapatero que lo único que dan es olor a pecueca en ese cuarto. Y hay gente que necesita esos zapatos. Hay cosas que tú tienes que para otros es un elemento de primera necesidad. Despójate. Da un cariño, una caricia, un beso, un abrazo, una palabra de elogio. Tú tienes que ser una fuente inagotable de dar. Y te vas a dar cuenta que nunca vas a tener necesidad.
Se lo voy a probar a través de la Biblia. Entonces él se anticipa y les dice: yo no les estoy hablando de dinero, ni estoy de alguna manera manipulándolos, ni lavándolos el cerebro, porque no tengo escasez. Ahora mismo que estoy escribiendo esta carta a los filipenses, no lo hago porque tenga escasez. Dice: pues he aprendido a contentarme. Esa palabra la sacaron del evangelio los predicadores de este tiempo. Hoy no se predica que te contentes con lo que tienes. Hoy te dicen que tienes que ser avaro, codicioso. Y Pablo dice: yo he aprendido a contentarme. Eso no le gustó, eso no tiene amén, eso no tiene gloria. Dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sabes por qué algunos de ustedes se enredan en deuda? Porque no han aprendido a contentarse. Porque se acostumbran al arroz con pollo, tajada y lenteja, y jugo de melón con hielito. Y viene un momento en que el melón desaparece. Viene un momento en que no hay plátano, no hay lenteja. La vaca sale corriendo y lo único que hay en el plato es un montón de arroz. Entonces reprendo al negro Felipe: Dios, yo soy tu hijo. Y hay algunos que lloran. Hay cristianos que lloran cuando tienen hambre. Cuando le presentan un plato con un pocillito de arroz así, con la forma del pocillo, y no hay más nada, algo les pasa dentro de ellos. Se les constriñe el espíritu. Entonces reprenden para que aparezca la presa en el plato, y no aparece. Adoran a Dios: Señor, aparece la lenteja. Yo soy tu hijo, ¿cómo es posible que voy a comerme un pocillo de arroz? Y el Señor allá arriba probándote. Pero es que el apóstol Julano y el profeta Julano me dice que esto no es para un hijo, que esto es indigno. Pero la Biblia dice que hay que aprender a contentarse. Escucha, Dios es poderoso para darte abundancia, pero acuérdate que tu Dios te prueba. Y hay momentos donde va a haber escasez, porque donde hay vacas gordas también hay vacas flacas. Y 7 son las gordas y 7 también las flacas. Porque eso significa equilibrio. Cuando estás acostumbrado a las vacas gordas, te desequilibras. Y el que se acostumbra a la ruina, a la escasez, a las vacas flacas, se desequilibra. ¿Dónde está el equilibrio? En que sepas que hay tiempo de vacas gordas, pero también hay tiempo de vacas flacas. Y cuando vienen las vacas gordas, alabo a Dios, me gozo, aumenta la pipa, tengo que hacer ejercicio, me pongo faja. Pero cuando viene la escasez, no hay que reprender, hay que contentarse. ¿Cómo me contento yo cuando está el plato con un arroz? Digo: Señor, gracias por este arroz, porque es energía para mi organismo. Gracias porque no está la vaca, porque me iba a llenar de toxinas y proteínas que no convienen, Señor. Gracias porque estás cuidándome del ácido úrico. Dios mío, sé que no está la tajada de plátano para que no se me suba el potasio. Tú tienes que aprender a contentarte a tú mismo. Ahora, si usted tiene fe, la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Le dice: ahí está el pollito, en el nombre de Jesús, y ahí está la tajada, yo la veo, y se la come.
Y queda contento. Aleluya. Acepte la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo me está enseñando algo que no es igual a lo que están enseñando en estos días. Él me dice cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea que la abundancia me enseña. Y la escasez también. Así para estar saciado como para tener hambre. Uy. O sea que hay veces que ni el arroz está en el plato, mi hermano. Bueno, y este pastor que era, no iba a hablar de prosperidad. Es que este es el evangelio. Para que usted entienda la prosperidad, yo tengo que llevarlo a un extremo y al otro. Y al final nos quedamos en la mitad. O sea, yo no te voy a decir aquí que siempre va a haber abundancia, pero tampoco te voy a decir que ser cristiano es estar arruinado. Lo que te voy a decir es que hay abundancia o hay escasez. Las dos cosas me enseñan. La abundancia me enseña que la abundancia no debe ocupar el lugar de Dios en mi vida. Y la escasez me enseña que sin Dios ni siquiera puedo llevarme un grano de arroz a mi boca. La escasez me enseña que mi fuente es Dios. Que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Si hay un plato de comida en tu mesa, es por la gracia de Dios. Pregunta: ¿los cristianos pueden padecer hambre? ¿Le tienen miedo a contestar? No se preocupe, que esa es otra doctrina y que se ata porque lo dice, ¿no? Si Pablo entonces se ató aquí. Es una cuestión que hay que explicarla bien. Pablo aquí habló de hambre, entonces se ató. Alguien aquí le hubiera dicho: Pablo, reprendo esas palabras. Él aquí dijo: yo he sabido estar en hambre, he sabido estar en humildad, he sabido estar en escasez, y eso no lo ató. Aleluya. ¿Los cristianos pueden padecer hambre? Bajo la voluntad de Dios, sí. Y usted tiene que aprender a ser enseñado por eso. Así, para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para aquellos que estudian la Biblia y saben que no se puede sacar un texto de su contexto, la próxima vez que usted diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que decirlo en base a lo que estamos hablando en esta mañana. Cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refería que él podía estar en abundancia y en escasez, en humildad y en abundancia, porque Cristo le daba la fortaleza para poder enfrentar cada una de esas circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos pueden repetir esa palabra en esta mañana? Sin embargo, bien hicisteis en participar. Diga conmigo: motivación. El ministro debe motivar a la congregación a dar. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, remembranza, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Pues aún a Tesalónica, escuche lo que va a decir, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué los ministros no deben avergonzarse ni intimidarse
de motivar a la iglesia a diezmar, ofrendar y bendecir a los ministros y dar. Porque al hacerlo no están detrás de la dádiva. Yo en esta mañana no estoy detrás de que ustedes me den algo, ni que me regalen nada. ¿Cuál es el propósito que la Biblia me da al motivar a la gente a dar? Primero, que tengo que ser ejemplo. Porque si tú no das, ¿qué vas a enseñarle a los demás a dar? Si eres más duro que un sancocho de tuerca, no te subas a un púlpito a hablar de diezmos y ofrendas, porque tú lo que ministras es maldición. Pero si tú eres dadivoso y bendice, tú tienes la autoridad de decirle a la gente: yo doy y el Señor me ha bendecido. ¡Aleluya! Y al motivarlos, escuche esto, no estoy procurando que me den algo. Jehová reprenda al diablo. Pablo dice: lo que estoy procurando es que abunden frutos en la cuenta que ustedes tienen en el reino de los cielos. Ese aplauso me dice que debo explicarlo un poquito. Cuando yo tengo una cuenta corriente o de ahorros, esa cuenta está a mi nombre y todo lo que yo consigno es dinero que me pertenece y que el banco lo tiene en cuenta incluso para darme un préstamo, que es más de lo que yo puedo o que yo tenga en esa cuenta. En el reino de los cielos hay una cuenta a tu nombre. Y en esa cuenta se registra, hay un ángel que Dios ha asignado para registrar en esa cuenta todo lo que tú das, desde lo material como lo físico y lo espiritual. Cada cosa que tú das, un abrazo, un beso, un buenos días, un agradecimiento, diezmo, ofrenda, todo lo que tú das se registra en tu cuenta. Y se registra a manera de fruto. Escucha, cuando un ministro motiva a la congregación a dar, está motivándola a que abunden frutos en la cuenta de cada uno de los miembros de esa congregación. Entonces, cuando tú le pidas un préstamo a Dios y le digas: Señor, yo necesito una casa propia, antes de contestar, Dios dice: Ángel, abre los libros y búscame la cuenta de este varón. Y Dios mira y dice: wow, abunda en frutos, este varón da todos los días, da abundante. Ángel, da la orden que le entreguen a este varón la casa que me está pidiendo. Pero si tú eres cují, sancocho de tuerca, codo enyesado, y no te gusta dar, y le dices: Señor, yo quiero un carro, y ayunas y oras y vigilas, yo quiero un carro. El Señor dice: Ángel, búsqueme la cuenta de este. Y el ángel dice: aquí solamente hay 50 pesos. Y no fue que lo dio. No fue que lo dio, sino que se le cayó en él. Y el Señor dice: ¿y qué quiere él? Un carro. Denle una patineta. Pero todo lo he recibido. Él no lo rechazó, lo recibió. Lo que te den, recíbelo. No le quites la bendición a la persona que te quiere bendecir. Todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Sí se dan cuenta que él no estaba hablando del tema porque no tenía? Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante. Lo que tú le das a una persona que lo necesita o se lo das porque Dios te manda, todo lo que tú le das a la iglesia y a los siervos de Dios es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. A Dios le agrada que tú bendigas la iglesia del Señor. Ahora viene lo más importante y lo que más les gusta a ustedes. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria.
¿Qué dice la Biblia en esta mañana? La palabra pues significa que esta porción está ligada a lo que ya habló Pablo antes. Pablo dice: por cuanto ustedes me enviaron ayuda económica, lo hicieron una y otra vez al comenzar mi ministerio, lo reactivaron, abundancia, porque dice que la ofrenda que le mandaron es abundante. Debido a esto, por causa de esto, prepárense, filipenses, porque a partir de esta ofrenda que le dieron al siervo de Dios, mi Dios suplirá todo lo que le falta a ustedes conforme a sus riquezas en gloria. No sé si alguno lo entendió. Diga conmigo: Él va a suplir lo que me hace falta. ¿Y por qué lo dice así, pastor? Porque yo siempre escucho que dice: suple mis necesidades. No sea bruto. ¿Cómo le va a decir a Dios que le supla necesidades? ¿Quiere más necesidades? Si quiere, le regalo las mías. El versículo no dice que Dios suple necesidades. Dios suple lo que te hace falta. Y no te lo suple según tu bolsillo. No te lo suple según la economía de Colombia. Colombia puede estar en crisis económica, pero tú puedes creer en que Dios va a suplir lo que te hace falta, porque Él lo va a hacer conforme, de acuerdo con sus riquezas. Y las riquezas de Dios son inagotables. Las riquezas de Dios no se acaban, son infinitas. Poderoso es Dios para darte más de lo que tú estás pensando en esta mañana. Cumple la voluntad de Dios. Haz lo que hicieron los filipenses. Bendice la obra de Dios. Da por cultura, no por necesidad. Da por costumbre diaria, no por necesidad. Y Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque nos estás preparando para la tierra prometida. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas para que nuestras almas prosperen y tengamos salud, en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso